Hola a todos mis queridos espectadores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que todos se encuentren maravillosamente bien, con muchísima energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura va a tocar las fibras de sus corazones. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las telenovelas turcas, y que ha generado muchísimas conversaciones y especulaciones: el misterioso y fascinante vínculo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, bajo esa enigmática frase que a muchos nos ha hecho suspirar: mi amor eterno siempre. Vamos a embarcarnos en un viaje, un recorrido por los altibajos de su relación, las señales que nos han dado, las dudas que han surgido y, sobre todo, el impacto que su conexión ha tenido en nosotros, sus seguidores. Prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles, anécdotas y, por qué no decirlo, un poquito de emoción. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de formar parte de esta maravillosa comunidad que creamos juntos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, manos a la obra. El título del vídeo de hoy, Hande Erçel sobre Kerem, mi amor eterno siempre, es bastante sugerente, ¿verdad? Nos invita a reflexionar sobre la profundidad de los sentimientos, la permanencia del amor y, en este caso particular, sobre la química innegable y la historia que comparten Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos actores talentosos y carismáticos a más no poder, conquistaron nuestras pantallas y nuestros corazones interpretando a Eda y Serkan en la exitosa serie Sen Kalkam. Desde el primer momento en que los vimos juntos, hubo algo especial, una chispa que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nosotros. Y es que no podemos negar que su química fue explosiva, auténtica, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista, en los finales felices y en las historias que parecen sacadas de un cuento de hadas. Su actuación en la serie fue tan convincente, tan llena de matices, que la línea entre la ficción y la realidad se volvió increíblemente delgada. Muchos de nosotros, los fans, nos enamoramos no solo de los personajes de Eda y Serkan, sino también de la pareja que formaban Hande y Kerem en la vida real. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo ello alimentaba la fantasía de un amor real y duradero. A lo largo de las temporadas de Sen Kalkam, pudimos ver cómo la relación entre Eda y Serkan evolucionaba, enfrentando obstáculos, superando malentendidos y finalmente consolidándose en un amor que parecía inquebrantable. Y en paralelo, en la vida real, la relación entre Hande y Kerem también florecía. Compartían momentos en redes sociales, asistían juntos a eventos, y sus apariciones públicas siempre estaban cargadas de esa dulzura y esa conexión que tanto nos gustaba. Era como si la historia de amor que vivían en la serie se hubiera trasladado a su día a día, y nosotros, los espectadores, éramos testigos privilegiados de esa magia. Sin embargo, como en toda historia, hubo giros inesperados. El mundo del espectáculo es volátil y las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden enfrentar desafíos. Los rumores, las especulaciones y las preguntas empezaron a surgir. ¿Qué pasaba realmente entre Hande y Kerem? ¿Era su amor tan eterno como parecía? La frase mi amor eterno siempre que mencionamos hoy, ¿era una declaración de intenciones, un recuerdo de un pasado feliz, o quizás una expresión de un sentimiento que aún perdura, aunque de una manera diferente? Recordemos esos momentos icónicos. ¿Se acuerdan de cuando Kerem le dedicó unas palabras preciosas a Hande durante un evento? ¿O cuando Hande compartió una foto junto a Kerem con un mensaje lleno de ternura? Estos gestos, por pequeños que parezcan, eran interpretados por nosotros, los fans, como confirmaciones de su amor. Nos aferrábamos a esas señales, construyendo nuestras propias narrativas sobre su relación, deseando que fueran felices para siempre. Y es natural, cuando conectamos con una pareja, cuando vemos que se quieren y se apoyan, queremos que ese amor trascienda. Pero como mencioné, las cosas no siempre son tan sencillas. Hubo periodos de silencio mediático, de distancias geográficas, que alimentaron las dudas. Las redes sociales se llenaron de teorías, de análisis de cada foto, de cada comentario. Y en medio de toda esta vorágine, los periodistas y los medios de comunicación buscaban respuestas, intentando desentrañar la verdad detrás de su relación. Ahora, cuando nos referimos a Hande Erçel sobre Kerem, mi amor eterno siempre, no solo nos referimos a lo que ellos han dicho explícitamente, sino también a las interpretaciones que nosotros, como público, hemos hecho de sus acciones, de sus gestos y de los momentos que han compartido. La frase en sí misma es poderosa.
Amor eterno evoca una conexión profunda, un sentimiento que trasciende el tiempo y el espacio. Y siempre añade esa dosis de permanencia, de algo que no se desvanece. ¿Será que para Ande Kerem representa ese amor eterno, independientemente de si están juntos sentimentalmente en este momento? ¿O es una frase que se dijo en un contexto específico, quizás durante el apogeo de su relación en la serie, y que se ha quedado grabada en nuestra memoria colectiva? Es fascinante cómo una frase puede tener tantas capas de significado y cómo podemos proyectar nuestras propias esperanzas y deseos en ella. Analicemos las posibles interpretaciones. Si Ande se refiere a Kerem como su amor eterno siempre en un sentido romántico, esto implicaría que, a pesar de cualquier eventualidad o separación, el amor que sintió o siente por él es algo que la marcará para siempre. Podría ser el tipo de amor que deja una huella imborrable, un capítulo fundamental en su vida que siempre recordará con cariño y gratitud. Este tipo de amor, aunque no se traduzca en una relación sentimental activa, sigue siendo eterno en su impacto emocional. Por otro lado, es posible que la frase se haya dicho en un contexto más amplio, quizás refiriéndose a la profunda amistad y al respeto mutuo que se profesan. El término amor no siempre tiene que ser romántico, puede abarcar el afecto profundo, la admiración y el cariño genuino que se desarrolla entre dos personas que han compartido experiencias intensas y significativas. En este sentido, mi amor eterno siempre podría ser una forma de expresar que la conexión que tienen es tan fuerte y especial que perdurará a lo largo del tiempo, independientemente de su estado sentimental. También debemos considerar la influencia de la serie Senkalkam. Los fans se encariñaron tanto con la pareja Eda y Serkan que para muchos, Ande y Kerem se convirtieron en sinónimo de ese amor de cuento de hadas. Es posible que la frase o la idea detrás de ella sea una reminiscencia de la intensidad de la conexión que demostraron en la pantalla, una conexión que nosotros, como espectadores, deseábamos que se replicara en la vida real. En este caso, la frase encapsularía el ideal romántico que la pareja representaba para su audiencia. Es importante recordar que las figuras públicas están constantemente bajo el escrutinio mediático. Cada palabra, cada gesto, es analizado y debatido. La presión de mantener una imagen, de satisfacer las expectativas de los fans, puede ser abrumadora. Y en este contexto, las declaraciones, incluso las más personales, pueden ser objeto de interpretaciones que van más allá de la intención original. Pensemos en la posibilidad de que si hubo una ruptura o una separación, la frase «mi amor eterno siempre» podría ser una forma de Ande de expresar gratitud por el tiempo que compartieron, por el crecimiento personal que experimentaron juntos, y por el impacto positivo que Kerem tuvo en su vida. El eterno no necesariamente significa actual o presente, sino que ha sido, y que ha dejado una marca. Además, la industria del entretenimiento a menudo juega con las percepciones y las narrativas. Es posible que haya habido un momento específico en el que Ande haya utilizado esa frase, y que a partir de ahí, se haya convertido en un lema para los fans, un símbolo de su amor idealizado. A veces los fans se aferran a ciertas frases o momentos y les dan un significado que va más allá de lo que el artista pretendía originalmente. La complejidad de las relaciones humanas, incluso las de las celebridades, radica en que están sujetas a cambios, a evolución, a altibajos. El amor, en sus diversas formas, es un sentimiento dinámico. Lo que fue eterno en un momento dado, puede transformarse en otra cosa con el tiempo, sin dejar de ser significativo. Si analizamos las declaraciones más recientes o las interacciones públicas, podríamos encontrar pistas. Han habido comentarios de ambos actores sobre su relación actual. ¿Han sido vistos juntos en público? ¿Han compartido mensajes que sugieran una reconciliación o una amistad sólida? La interpretación de mi amor eterno siempre dependerá mucho del contexto en el que se haya dicho y de la situación actual de su relación. Lo que es innegable es el impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin han tenido en sus seguidores. Han logrado crear una conexión emocional profunda con su audiencia, y esta conexión se manifiesta en el interés constante por su vida personal y profesional. La frase «mi amor eterno siempre» se ha convertido en un reflejo de ese anhelo de que el amor verdadero, la conexión genuina, perdure. Podemos reflexionar sobre la resiliencia del amor. Incluso si una relación sentimental termina, los sentimientos profundos, los recuerdos compartidos, las lecciones aprendidas, todo ello puede perdurar y transformarse en algo valioso. El amor puede no ser siempre la chispa romántica inicial, sino una llama más serena de afecto, respeto y admiración mutua. Y si nos ponemos en el lugar de Hande, ¿qué significaría para ella decir esa frase?
Podría ser una forma de honrar un capítulo importante de su vida, de reconocer la influencia positiva que Kerem ha tenido en ella, y de afirmar que, independientemente de lo que el futuro depare, ese amor, en su forma más pura y profunda, ha sido y será siempre significativo. Otra perspectiva interesante es considerar el poder de la audiencia en la construcción de narrativas. Los fans, a través de sus comentarios, sus foros, sus grupos en redes sociales, contribuyen a dar forma a la historia de sus ídolos. La frase "mi amor eterno siempre" se ha popularizado entre los fans, convirtiéndose en un mantra que expresa su deseo de verlos juntos o de mantener viva la memoria de un amor que consideran especial. Además, en el mundo de las telenovelas turcas, las relaciones que nacen en el set a menudo generan un fervor particular entre los fans. La audiencia se involucra emocionalmente con los actores, creando expectativas y esperanzas sobre su vida personal. Y cuando las cosas no salen como esperan, a menudo buscan consuelo en frases que evoquen la intensidad del amor que vieron en pantalla. Podemos hipotetizar que incluso si su relación sentimental ha tenido altibajos o ha llegado a su fin, la profunda conexión que compartieron, la admiración mutua y los momentos inolvidables que vivieron juntos han dejado una marca imborrable. Y es esa marca, esa huella profunda, lo que podría ser interpretado como un amor eterno. Consideremos también la posibilidad de que esta frase sea una expresión de gratitud. Quizás Hande desea agradecer a Kerem por todo lo que le brindó durante su tiempo juntos, por el apoyo, por las experiencias compartidas, por haber sido una parte fundamental de su vida en un momento determinado. Mi amor eterno podría ser una forma de decir, eres y siempre serás alguien a quien amé profundamente y por quien siempre tendré un lugar especial en mi corazón. En resumen, la frase Hande Erçel sobre Kerem, mi amor eterno siempre, es un titular que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la permanencia de los sentimientos, y el impacto que las relaciones significativas tienen en nuestras vidas. Ya sea que se refiera a un amor romántico que perdura en el tiempo, a una amistad profunda y duradera, o a la huella imborrable que una persona deja en nuestro corazón, la frase evoca un sentimiento de conexión profunda y atemporal. La interpretación exacta de esta frase dependerá, en última instancia, de las intenciones de Hande Erçel y del contexto en el que se haya dicho. Sin embargo, lo que es innegable es el poder que tienen Hande y Kerem para generar emociones y conversaciones entre sus seguidores. Su historia, real o inspirada en la ficción, ha cautivado a millones de personas, y la idea de un amor eterno siempre será un tema fascinante y universal. Y para terminar este recorrido, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desmenuzar este tema con ustedes y explorar las diferentes capas de significado que encierra. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Y ahora, la parte más importante. Su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la frase, mi amor eterno siempre en relación con Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué significa para ustedes? ¿Creen que se refiere a un amor romántico, a una amistad profunda, o a algo más? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus pensamientos, sus teorías, sus interpretaciones. Esta es su comunidad y su voz es fundamental. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, les pido un gran favor, denle un enorme like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que también estén interesados en Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.